bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor siempre nos tiene para este día. Venimos hablando, si usted recuerda, sobre hace un rato, hace tal vez unos 2 meses, un mes y medio, sobre la gracia. Después de la gracia saltamos a las iniquidades y después de las iniquidades saltamos al orgullo. Hoy seguimos retomando y evolucionando sobre este tema, el tema de la gracia. La gracia es el centro del evangelio, es el mismo evangelio y pues se nos da para salvación a todos los seres humanos, y no solamente para salvación, sino para desarrollar nuestra vida como cristiano. El tema de hoy es vital, sumamente importante. Es una de las grandes claves y que muchas veces no los han dicho. Voy a tratar el tema que le he titulado La llave que activa la gracia. La llave que activa la gracia. La gracia no solamente es para salvación, amados hermanos, sino que la gracia es para vivir la vida cristiana. Como todos conocemos, o los que ustedes han estado conmigo conocen, la gracia es el favor inmerecido, el favor que nosotros no merecemos de parte de Dios. Y la recibimos cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual. Si no hay un reconocimiento de que estamos necesitados de Dios, de que estamos necesitados de la salvación y el rescate de Dios, no podremos recibir la gracia que Dios nos da. El orgullo, en cambio, del cual hemos venido hablando, es una actitud de autosuficiencia, de creerme, ya sea inconscientemente, porque muchas veces no estamos conscientes del orgullo que tenemos, pero es una actitud de autosuficiencia que niega tener una necesidad espiritual. Por eso muchos no son salvos hoy, porque su orgullo les impide entender que están necesitados espiritualmente de un Salvador. Recuerdo una vez, hace muchos años, en la universidad, yo pertenecía a un grupo cristiano en la universidad y salimos a evangelizar. Y nos fuimos al parque de la ciudad donde estaba la universidad. Y en el parque me encontré a un profesor de la carrera de sistemas informáticos. Yo era de la carrera de ingeniería electrónica. Y me acerqué a él y le expuse el plan de salvación, le expuse el mensaje del Señor. Y él me dice, mira, está bien lo que me dijiste, pero yo no tengo necesidad de ser salvo. No tengo necesidad de lo que tú me predicas, de lo que tú me dices. Yo me siento bien, estoy bien con todo, no necesito de nada de lo que tú me estás diciendo. Y me desarmó. Pues sí, en ese tiempo me desarmó completamente. Y yo le dije, bueno, le dejé un tratadito, una referencia, por si acaso necesitaba pues conversar algún otro momento. Entonces vamos que el orgullo es así. El orgullo le hace ver a la persona que no tiene necesidad de Jesucristo. Así que es una actitud de autosuficiencia que niega tener cualquier necesidad espiritual. Así que el orgullo es una iniquidad que bloquea el acceso a la gracia de Dios. Porque, como dice el verso, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Ahora, el antagónico al orgullo es la humildad.
La humildad es aquella persona, en el caso de una persona humilde, el humilde entonces es aquella persona que reconoce su necesidad espiritual. No es posible entrar en el reino de los cielos sin reconocer nuestra necesidad espiritual. Por lo tanto, el reino de los cielos es de los humildes. Ahora, ¿hay grados de humildad? Sí. ¿Hay grados también de orgullo? Sí. Algunas personas son más orgullosas que otras, así como algunas personas pudieran ser más humildes que otras. Pero la definición bíblica de humildad no es la misma definición que se usa necesariamente en los diccionarios a nivel humano. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, los humildes reciben la gracia de Dios, pero los soberbios, los orgullosos, no reciben gracia. Dios se aparta de ellos, Dios los resiste, se aleja de ellos. En el orgulloso, pues se niega la necesidad del perdón. La persona orgullosa impide, por lo tanto, el arrepentimiento, bloqueando la acción de la gracia. Porque la gracia te va a salvar. La gracia es aquello que Dios da y que te da salvación. Pero no solamente salvación del alma, sino prosperidad, bendición y todas las cosas buenas, la herencia misma de Dios, todo el cristianismo, toda la vida cristiana, la relación con Dios, todo se vive por gracia. Ahora, la humildad entonces no solamente atrae a la gracia, porque como dice el verso, Dios, que Él da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Entonces, la humildad atrae a la gracia, sí, la humildad atrae a la gracia. Pero no solamente la atrae, sino que habilita la gracia, le da eficacia, hace que la gracia funcione, la humildad. Entonces, ¿cuál es la llave que activa la gracia? Ya tienen ustedes la respuesta: la humildad. La humildad es la postura espiritual que abre el corazón humano para recibir el favor inmerecido de Dios. Es una actitud, la humildad es una postura espiritual, también es una virtud y es un comportamiento. La gracia se derrama sobre aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Y la humildad entonces se vuelve el requisito para recibir la gracia. Y esta es una gran revelación, esto es una clave enorme para todos nosotros, para tú que me estás escuchando y para mí. La humildad se vuelve entonces el requisito para recibir la gracia. No podemos recibir la gracia de Dios sin la humildad. La humildad es el canal activo por el cual la gracia puede operar y transformar. Sí, porque la gracia nos desarrolla como cristianos. La gracia desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. La gracia opera en nosotros y nos transforma. Porque la gracia implica el perdón. La gracia implica que Dios se acercará siempre hacia nosotros, porque al ser humildes reconoceremos nuestros errores, pediremos perdón, el Señor nos perdona y la gracia sigue obrando en nuestra vida. No para la gracia cuando nosotros nos mantenemos en humildad. ¿Por qué el orgullo bloquea la gracia? Bueno, hay 3 puntos de por qué el orgullo bloquea la gracia. 1, porque el orgullo niega la necesidad de ayuda divina. La persona que tiene orgullo no lo ve necesario. Ahora, esto puede ser actos conscientes de la persona. La persona puede entender que sí, yo soy orgulloso porque sí niego abiertamente la necesidad de ayuda de Dios. Yo soy orgulloso, yo no necesito ayuda de Dios. Es claro, en esta situación es claro que la persona tiene orgullo. Pero hay situaciones, amados hermanos, de cristianos que tienen orgullo y que niegan la necesidad de ayuda de Dios. ¿Por qué?
Por ejemplo, la falta de depender de Dios. Cuando el cristiano deja de depender de Dios y no se aplica el versículo de San Juan capítulo 10, donde Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y no lo entiende. Hay cristianos que no entienden este versículo. Sin mí nada podéis hacer. Si no lo entienden, no lo viven. Pero hay cristianos que tal vez lo entiendan y no lo están viviendo. Hay que entenderlo y hay que vivirlo. No podemos vivir sin estar unidos a la vid, sin estar unidos a Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer, absolutamente nada. Dependemos de la guianza del Espíritu Santo, dependemos de Dios en todas las cosas. El que ha entendido y vive eso en su vida cristiana, entonces no está negando la necesidad de ayuda divina. Pero el que no lo está haciendo, el que no está viviendo conforme a esto, está negando, aunque no lo haga con su voz, aunque no lo diga, aunque tal vez ni lo piense, pero en su comportamiento lo hace. En su comportamiento vive independientemente de Dios, vive cierta independencia. No tiene a Dios como su Señor realmente, porque el que manda es el Señor. Y me manda en todas las cosas, te manda a ti en todas las áreas de tu vida. De cuando no se tiene a ese Jesús, a ese Dios como Señor, se está negando la necesidad de ayuda divina. Entonces hay orgullo allí, y tenemos que todos, siendo sinceros, caer en razón de que tenemos cierto nivel de orgullo en función de nuestra independencia de Dios, en función de nuestra autopropia determinación de nosotros mismos. Segundo aspecto de por qué el orgullo bloquea la gracia es porque se aferra al mérito propio, el orgullo, anulando la lógica del evangelio, porque no hay obras, dice la palabra de Dios, por lo cual nosotros nos podamos ser justos delante de Dios. Entonces tú puedes decir, no es que yo no estoy buscando obras para hacerme justo delante de Dios. Tú puedes decir eso, sí, pero te aferras a tu propia capacidad, te aferras a tu propia inteligencia, te aferras a tu propio pensamiento y haces lo que tú quieres. Eres tu propio Dios, eres tu propio Señor. Recordemos que ese es uno de los pecados tanto de Satanás como de Adán y Eva. El hacerse el Dios de ellos, el ser ellos mismos Dios, implica renunciar de alguna manera al señorío de Jesucristo. Así que aferrarse a los méritos propios nos hace autosuficientes, y al hacernos autosuficientes nos hace orgullosos. Tercer aspecto de por qué el orgullo bloquea la gracia, porque resiste la corrección. El orgulloso, cuando se le corrige, se puede enojar. Cuando se le corrige al orgulloso, se puede quedar callado, pero no va a aceptar la corrección. No va a cambiar cuando se le corrija. No va a aceptar lo que se le dice, aunque sea claro lo que se le esté diciendo. La persona que tiene orgullo va a tender a su propio yo, va a tender a su propio pensamiento, no al pensamiento y a la lógica que tú le digas o a lo que la Biblia diga, sino que va a tender a hacer lo que él cree y lo que a él le parece. En alguna manera, el orgulloso es una persona que está ciega, pero esa ceguera es algo que él mismo se lo está permitiendo. Entonces, esto impide el arrepentimiento por no tener conciencia, ya sea porque se infringe la falta de conciencia o porque pues, hay una ceguera que realmente le está estorbando y que le impide reconocer al Señor. Obviamente que esa ceguera es el orgullo, es la iniquidad del orgullo que está ahí en el corazón del ser humano. La humildad, en cambio, reconoce la necesidad de Dios, acepta la corrección y se rinde ante la voluntad
de Dios, aunque no le parezca, aunque esa voluntad vaya en contra de sus propios intereses, aunque la voluntad de Dios vaya en contra de sus propios deseos. El humilde reconoce la necesidad de Dios, acepta la corrección y se rinde a la voluntad de Dios, lo que permite entonces que la gracia pueda fluir y trabaje a profundidad en el cristiano. La gracia tiene que trabajar profundamente en nuestras vidas y solamente a través de la humildad esa profundidad puede ser, ir avanzando más en nuestras vidas. Se puede sustituir entonces el orgullo, podríamos sustituirlo por la humildad. Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer precisamente, porque si tenemos humildad, entonces activaremos la gracia. Recibiremos, no solamente la activaremos, sino que recibiremos y activaremos, la habilitaremos la gracia de Dios a favor de nosotros. Muchos entonces de nosotros no estamos siendo bendecidos por falta de humildad. Debemos entonces sustituir el orgullo por la humildad. Perfecto. Esa es una gran alternativa y yo diría que la única que realmente nosotros debemos de vislumbrar. No se trata solo de eliminar el orgullo, sino de reemplazarlo activamente por la humildad. Estamos hablando entonces de una renovación del carácter de la persona. Óigame lo que le digo. Sí, porque el orgullo sí está intrínseco en el comportamiento y en la forma de ser, en el carácter. Fíjate que hay orgullos que se manifiestan cuando las personas discuten. Hay ciertos orgullos que se manifiestan con silencio. No discute la persona, se silencia, pero por dentro está que le arde de ira y de enojo y de incomodidad, pero no habla. Hay personas, ¿conoce usted personas así? Yo sí he conocido personas así, pero hay otras personas que más bien hablan, que más bien entonces se enojan y gritan e insultan. Las dos, tanto el que se queda callado como aquel que habla, grita y pelea, los dos pues tienen orgullo. Ahora, esto es parte del carácter de la persona, pero también la humildad. La humildad es posible desarrollarla a través de la renovación del carácter. Esta es una obra del Espíritu Santo que requiere colaboración humana. No es fácil sustituir el orgullo por la humildad. No es fácil, es un trabajo que nos va a demandar a cada uno de nosotros esfuerzo. Es un trabajo que tiene que ser intencional. No podemos dejárselo a Dios o al Espíritu Santo para que Él lo haga simplemente y nosotros olvidarnos, desentendernos de que tenemos que ser transformados en esa área que es el orgullo. Definición de humildad, para que todos entendamos de qué estamos hablando. La humildad es una disposición integral del corazón, la mente y la voluntad, que se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Esa es la humildad. Es una disposición integral de todo nuestro ser, de nuestro corazón, nuestra mente, que incluye los pensamientos, las emociones y nuestra voluntad, que se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. En la visión bíblica, la humildad es una virtud espiritual que se forma en el corazón. ¿Sí? Ahí nace la humildad. La humildad nace en el corazón, en el espíritu. Es una virtud
Se expresa en la conducta y se refuerza esta humildad por medio de la renovación del entendimiento. Romanos capítulo 12, los primeros versículos, dice que transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Pero tenemos que entender que antes de que ocurra esa renovación del entendimiento, tiene que estar ocurriendo también un trabajo en el corazón. Es una virtud que se forma en el interior de la persona. No solamente el entendimiento de nuestra alma, sino más allá, el entendimiento en el espíritu y la transformación hacia que venga del espíritu. ¿Se aprende la humildad? Sí, se puede aprender, pero no como se aprende las cosas humanas, no como se aprende a manejar un carro, o no como se aprende a manejar una herramienta, no como se aprende algo estudiando el manual simplemente y haciéndolo, no de esa manera. ¿De qué forma se aprende la humildad? Porque estamos hablando de sustituir la humildad por el orgullo. Si hacemos eso, la gracia va a venir automáticamente. Lo que Dios nos da. Porque nuestro orgullo está resistiendo la gracia. Nuestro orgullo está bloqueando la gracia. Al nosotros sustituir el orgullo por la humildad, entonces nos abriremos a lo que Dios nos da, a la gracia que es realmente infinita, la que Dios nos da. Su gracia es infinita. Su gracia incluye sus tesoros. Su gracia incluye todo lo que Él tiene. Su gracia incluye la herencia que el Señor nos da. No cuando vayamos al cielo, sino aquí mismo en la tierra, hoy. Hoy entonces estamos siendo prosperados en función de la humildad que estamos teniendo. Tal vez usted diga, pastor, ahora sí entiendo, con razón no he recibido prosperidad, con razón, porque yo soy una persona tal vez orgullosa. Pues qué bien, este mensaje es perfecto y es para todos nosotros, es la misma historia para todos. Algunos lo podrán reconocer fácilmente y otros se les hará un poquito más difícil. Pero ¿se puede aprender la humildad? Sí, se puede aprender. ¿Cómo se aprende la humildad? Voy a dar 4 puntos importantes para aprender la humildad. Primero, por revelación espiritual. Por revelación espiritual. Cuando hablamos de revelación espiritual, hablamos de un encuentro de espíritu con espíritu. Hablamos de un encuentro de nuestro espíritu con Dios mismo, porque Dios es espíritu. Te hablamos de encuentros con Él, de relaciones con Él, encuentros y relaciones de comunión con Él reales. No que yo me puse a orar y que entonces yo, sentí y no sentí. No estoy hablando de ese tipo de encuentros. Ese tipo de encuentros lo que está demostrando que hay resistencia. Tienes que profundizar más. Estamos hablando de una oración íntima profunda, de un conocimiento íntimo profundo, donde se manifieste la revelación espiritual, conociendo quién es Dios, y al conocer quién es Dios a través de esa relación, también Él dándonos la revelación de quiénes somos nosotros. Al saber quién es Dios y quiénes somos nosotros, a través de esa revelación aprendemos la humildad. ¿Cómo más aprendemos la humildad? Por medio de la imitación de Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que imitar a Jesús. Con nuestra voluntad podemos apoyar la conducta de la humildad. La virtud de la humildad. Tercer punto de cómo aprendemos la humildad. Por rendición y práctica consciente. Sí, tenemos que rendir nuestro corazón al Señor. Porque nuestro corazón, amado hermano, es engañoso. Nuestro corazón es perverso.
lo dice la palabra de Dios. Tenemos que rendirlo frecuentemente. Muy posiblemente en esa rendición, en la relación de comunión, de adoración íntima con Dios, que hagamos esto. Dios traerá, cuando hay rendición, traerá, Él nos irá a llevar por el camino donde nuestro destino sea el quebrantamiento. Quebrantará a Dios el vaso, romperá la vasija para formarla nuevamente. Y ahí, al romper la vasija, al quebrantarnos nosotros en la presencia de Dios, no es algo que tú vayas a provocar, no es algo que tú vayas a hacerlo intencional, como fabricarlo, sino que es algo que Dios va a hacer. Cuando tú tienes una relación de intimidad profunda con Dios, Dios te va a llevar a diversos quebrantamientos. La vasija se tendrá que romper no una vez, sino varias veces. Si es parte de tu experiencia espiritual de adoración, de intimidad con Dios y ya has tenido quebrantamientos, te felicito, porque el yo ahí ha sido quebrantado en el orgullo. Si ha ocurrido una vez, pues en esa oportunidad. Y si ha ocurrido múltiples veces, pues en múltiples oportunidades. Necesitaremos quebrantamientos frecuentes y múltiples, no solo un quebrantamiento. No creas que con un quebrantamiento ya Dios hizo la transformación completa dentro de tu corazón. No, tendrás que ser quebrantado muchas veces. Así que por rendición y práctica constante. ¿Por qué? Porque tenés que poner tu voluntad a colaborar. Al decidir servir, escuchar, pedir perdón y valorar a otras personas, obviamente incluyendo a Dios. Cuarto aspecto de cómo se aprende la humildad, por renovación del pensamiento. Por renovación del pensamiento. ¿Cómo? Reemplazando el orgullo por la verdad bíblica. Reemplazando el orgullo por la verdad bíblica. Cuando nosotros el Espíritu Santo viene y nos redarguye por algo que hemos hecho, que no está bien. Y nos lleva a la palabra de Dios. Nos lleva a un versículo bíblico que nos desvela, que nos desnuda. Y entonces nosotros, al leer ese versículo bíblico, pues sustituimos el orgullo cuando recibimos esa palabra, esa verdad bíblica en nuestra vida. Resumo, 4 formas, todas tienen que ser aplicadas, no podemos dejar una por fuera, todas tienen que ser aplicadas a nuestra vida espiritual. 4 formas de aprender la humildad. Por revelación espiritual. Eso es sumamente importante. Segundo, por imitación de Cristo. Tercero, por rendición y práctica constante. Y cuarto, por renovación del pensamiento. ¿Por qué aprender? Al aprender humildad reducimos el orgullo? ¿Por qué? Porque son antagónicos, ¿verdad? Al aprender nosotros la humildad, le estamos dando espacio al espíritu. Y recuerda que el espíritu vence la carne. Así que el espíritu vence el orgullo. Es decir, la humildad vence al orgullo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué aprender humildad va a reducir el orgullo? Bueno, porque la humildad reemplaza la autosuficiencia. Y la autosuficiencia, pues, la reemplaza la humildad con dependencia de Dios. Vamos a estar más dependientes de Dios. ¿Por qué aprender humildad va a reducir el orgullo? Porque la humildad desactiva la vanidad. Al valorar a los demás como superiores, veremos a los demás como personas pues de mayor respeto que a nosotros mismos incluso. ¿Por qué aprender la humildad reduce el orgullo? Porque la humildad rompe el ciclo del ego al practicar el servicio y la gratitud. No son las cosas para nosotros. Las haremos, en vez de hacer cosas para nosotros, haremos cosas en beneficio de los demás. Y por último, ¿por qué aprender la humildad que reduce el orgullo?
porque la humildad reestructura el pensamiento hacia una visión bíblica del yo. Reestructura nuestra forma de pensar de quiénes somos nosotros como seres humanos. Vamos a tener la visión correcta del yo que tenemos y de lo que tenemos que hacer con él. Así que el orgullo no se combate directamente con fuerza de voluntad, sino que lo podemos combatir indirectamente al cultivar la humildad como virtud activa. Sí, no atacamos el orgullo de una forma directa, relativamente no es directa, sino que la atacamos indirectamente, fortaleciendo y desarrollando la humildad en nuestra vida, la humildad de Dios como una virtud del corazón. Ahora, la humildad, amado hermano, es tan importante que es la virtud más grande del reino de los cielos. Vuelvo a repetir, la humildad es la virtud más grande del reino de los cielos. Mateo capítulo 18, del 1 al 5, vamos a leerlo, dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, la pregunta no era esa. La pregunta era: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y viene Jesús y sale diciendo que si no se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero es parte de la respuesta, porque sin la humildad no es posible entrar en el reino de los cielos. Jesús no lo está diciendo tan claramente, pero en el versículo 4 lo va a explicar bien. Dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la humildad es la virtud más grande del reino de Dios. La humildad es la virtud que te hace a ti el mayor en el reino de los cielos. Versículo 5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, dando a entender que no solamente está hablando real físicamente de un niño, sino que está hablando también de hijos de Dios que han desarrollado la humildad. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, es decir, a un hijo de Dios con humildad, que tiene humildad, a mí me recibe. Así que la mayor virtud del reino de Dios es la humildad. Si ustedes se acuerdan, los que han recibido la capacitación del libro de Rick Joyner, La búsqueda final, ¿recuerdan ustedes eso? En los últimos capítulos de esa serie que estuvimos enseñando, lo que usted estuvo aprendiendo, el Rick Joyner, que es de uno de los guerreros de los últimos tiempos en esa visión que tuvo, se le reconoció porque tenía pues el manto de la humildad. Y al tener el manto de la humildad, todos los ángeles le hicieron cierta reverencia y respeto. Y Rick Joyner no sabía por qué lo respetaban tanto y lo saludaban de tan buena manera los ángeles y todos los seres celestiales. Y él preguntó y se le dijo: es que tú tienes el manto de la humildad y es la mayor virtud en el reino. Y ese manto de la humildad te permite a ti ser uno de los guerreros más poderosos del reino de los cielos. Mientras más humildad desarrolles, el manto de la humildad tendrá mayor poder en el mundo espiritual. La mayor virtud del reino de Dios
¿Por qué hablamos esto? Uno, porque es la entrada al reino de los cielos. Sin humildad no es posible entrar en el reino. Es la disposición para recibir la gracia que salva. La humildad nos hace reconocer nuestros pecados, nuestra necesidad de salvación y el someternos al señorío de Cristo. Segundo, porque es la mayor virtud del reino de Dios, porque es el fundamento de toda virtud. Oiga bien esto, amado hermano. Es el fundamento, la humildad es el fundamento de toda virtud. Ninguna virtud puede ser construida sin el fundamento de la humildad. Sin humildad, la fe se vuelve arrogancia, el servicio se convierte en vanagloria y la obediencia en legalismo. Así como el orgullo es la raíz de todo pecado, la humildad es el fundamento de toda virtud, como quiera que se llame la virtud. La misericordia, la virtud de la benevolencia, cualquier virtud como quiera que se llame, la virtud de la fe, la virtud de la obediencia, cualquier virtud está fundamentada, tiene como fundamento la humildad. ¿Qué tanta fe genuina tendré? Va a depender de qué tanta genuinidad en la humildad tengo, porque ese es el fundamento de todas las demás virtudes. Vean ustedes la similitud en forma antagónica entre lo que es el orgullo y el pecado, el orgullo como raíz de todos los demás pecados, y la humildad como el fundamento de todas las demás virtudes. ¿Por qué es mayor? Porque la humildad es la mayor virtud en el reino de Dios, porque es, tercer aspecto, porque es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. La humildad es Jesucristo. Es el carácter de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. Muestra que Jesús, siendo Dios, se humilló voluntariamente. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad, amado hermano, no es debilidad, sino que es una fuerza espiritual que permite amar, servir y obedecer sin buscar reconocimiento. Es una rendición completa y genuina hacia nuestro Dios, que nos ama, que nos ha salvado y que quiere, a través de su gracia, darnos todas las cosas que nos pertenecen como herencia. ¿Quieres tú disfrutar desde ya la herencia que Dios te tiene para la eternidad aquí mismo en la tierra? Es hora entonces de desarrollar la humildad. Es hora de trabajar, de poner en práctica estos conceptos y esta palabra que hoy hemos predicado para desarrollar la humildad en tu vida. Analiza muy bien este mensaje, escríbelo y analiza bien y haz una estrategia paso a paso de lo que tienes que ir haciendo. Ponlo en una hoja, pega esa hoja en algún lugar de tu cuarto, en algún lugar importante, y chequéate y verifica y haz un primer paso, un segundo paso, tercer paso, y verifica que estás trabajando para que la humildad se desarrolle en tu vida. Si haces eso, amado hermano, pues el yo va a menguar. Si haces eso, el orgullo va a menguar. Y si haces eso, la gracia va a estar con mayor disposición para ti. Habrá un nivel mayor de gracia para ti, definitivamente que sí. La gracia son varios niveles, no solamente uno, sino son muchos niveles de gracia que existe de parte de Dios para nosotros, sus hijos. Vamos a orar. Gracias, Padre.
Te alabamos y te bendecimos al darnos la bendición, la revelación de esta palabra y darnos estrategias para poder desarrollar la humildad en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner en nosotros las ganas, y nosotros también, pues es un trabajo conjunto. También disponemos nuestros corazones para hacerlo, para trabajar día a día, desarrollando la humildad en nuestras vidas. Sabemos que esto viene del Espíritu primeramente, porque es algo que es del corazón, donde a través de tu Espíritu somos transformados en humildad. Así que disponemos nuestras vidas para ti, Señor. Las rendimos delante de ti para que tú hagas la obra en nosotros y a partir de ahora tomar acción, planear en nuestra vida espiritual que esté fundamentada sobre la humildad y vencer de esa manera todo orgullo. En el nombre de Jesús, todo es para la gloria tuya. Amén. Dios le bendiga.